El arquitecto Ignacy Pérez Arnal, bueno, su charla trata sobre la digitalización o transformación digital de la construcción y sus grandes diferencias. El arquitecto Ignacy, CEO de BIM Academy, director de contenidos del European BIM Summit, director de Rebuild, asesor además del diplomado BIM del Colegio de Ingenieros de Venezuela y este convenio que tiene con DataLine. Además, anticipar que ya tenemos listo lo que es nuestro Hablemos BIM 2023. Lo vamos a estar mostrando por allí, preparándonos ya para nuestra siguiente edición, que esperamos que sea presencial y tratará sobre BIM en la digitalización de la construcción, industrialización y sostenibilidad. Así que esperamos también en 2023 contar con usted, arquitecto. Le damos la bienvenida a Un Hablemos placer. BIM Iberoamérica y tiene ya la palabra para comenzar con su intervención. Ingeniero Leonardo, si también quiere dar allí algún preámbulo, bienvenido. Bueno, no, un abrazo virtual, Ignacy, un abrazo, agradecimiento y bueno, eh, esperamos disfrutar, no te quito tiempo. Yo de verdad que estamos infinitamente agradecidos por el apoyo brindado a las iniciativas desde Venezuela y esa gran gira que hicimos por allá. Esperamos continuarla allá en el 2023. Un abrazo, Ignacy, seguimos en contacto. Adelante. Muchísimas gracias. Es un placer las atenciones que me dais siempre y aún es un placer, mayor placer, diría yo, el hecho de poder estar compartiendo ahora unos minutos después de gente como David Barco y gente como Roberto Natale, uno en Brasil, el otro en Italia y yo ahora desde Barcelona, en España. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Siempre me interesa muchísimo participar en este tipo de foros porque este tipo de invitaciones te hace volver a pensar y retomar temas y madurar pensamientos que uno tiene, ¿no? A mí me toca hablar sobre digitalización y transformación digital y por lo tanto quería hacer una aportación entre la diferencia entre digitalización y la transformación digital de la construcción, ¿no? Pensando un poco en toda la labor que estáis haciendo dentro de Venezuela, de qué manera esto puede servir para el Colegio de Ingenieros de Venezuela y para el mismo gobierno de Venezuela y para otras municipalidades, etcétera, que quieran introducirse en el BIM, ¿no? Para mí, si antes el BIM era algo fundamental, que aún lo es, y ahora os voy a explicar por qué, un poco cambio de percepción viene ya en el momento en el que en el 2017 se celebra en Construmat un European BIM Summit y tuve la ocasión de, mediante la labor de una empresa que se llama Scanface, poderme hacer mi Digital Twin. Lo que veis, estoy aquí haciendo una ponencia y era interesante porque me hice a mí mismo vestido de la misma forma en que iba a ir a la conferencia y de alguna manera, claro, mirad, la idea de hoy, porque además me gustaría, sé lo complicado que significa llevar un evento de estos y me gustaría que pudiera ganaros tiempo en vez de haceros perder tiempo. Fijaos, la idea es de hablar sobre digitalización versus transformación digital de la construcción y por eso quería empezar con esta diapositiva que se hace en Barcelona, se hacía hace unos 10 años y me llevé a mí mismo digitalizar, digamos así. A mí mismo significa que me escaneé completamente y con una CNC, como un milling machine, ¿no? Una máquina con una broca con tres direcciones distintas, con tres ejes, pues esculpe en un modelo, en un cubo de Porexpan y va generando tu propia imagen, ¿no? Pero algo que fue interesante porque me fue acompañando durante todo el evento. Aquí veis, por ejemplo, a Roberto Molinos de Modelical y a Bimal Patwari de Pinacle de India, etcétera. Era la idea de que incluso me utilizaron para hacer fotografías. Esta fotografía me la enviaron, yo no sabía que se había hecho esa fotografía, pero claro, lo interesante es que este modelo digital
no permite interactuar. O sea, me habían digitalizado, pero no podía ser usado de otra manera, ¿no? Y por eso la idea es hoy hablar sobre la diferencia entre digitalizar y esta transformación en la digitalización del sector AECO. Entendamos como sector AECO el sector arquitectura, arquitectónico, ingenieril, de construcción y de operación, que envuelve o que cubre todo el sistema o el ecosistema de la construcción, ¿no? Un poco para que veáis por qué, digamos así, puedo hablar algo sobre este tema, pues bueno, me he encargado de ser el iniciador y fundador de distintas iniciativas como las que veis aquí, de dirigir distintos congresos y distintos programas académicos en universidades y centros como los que veis aquí, pero quizá lo interesante es que esta transformación digital de la construcción la hemos intentado hacer aquí en Barcelona, en Cataluña y en España, y creamos un primer manifiesto BIM. Hoy no vamos a hablar tanto de lo que supone la implantación del BIM, sino de los elementos que la hacen posible. En este sentido, pues bueno, habéis visto el primer manifiesto BIM que se hizo en España, con la idea que después introdujimos este documento magnífico desde mi punto de vista, porque eran estos 88 pasos para llegar hacia el BIM. Es esto lo que iremos perfilando hoy. Y fijaos que esto, que perfectamente se hubiera podido llamar guía BIM, se llamaba Introducción a los procesos colaborativos en la construcción. Introducción a los procesos colaborativos en la construcción. Y entonces habían estos 88 pasos para el BIM, que esto después llevó a un encargo de la Generalitat de Cataluña, el gobierno de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma, para hacer un libro para la definición estratégica de la implementación de BIM. Y esto además lo llevamos desde BIM Academy a otros municipios, áreas metropolitanas, entes públicos, también alguna constructora, alguna ingeniería y empresas de fabricantes de la construcción, ¿no? En virtud de esto también hemos tenido la posibilidad de colaborar en proyectos europeos como este en Macedonia del Norte. Ahora hay una segunda replicación de este programa en el que en este programa lo que se hizo fue introducir el BIM, pero ya veis que por aquí no aparece la palabra BIM, sino la de Sustainable Energy Efficient Construction. O sea que el BIM era este instrumento para lograr algo. Por lo tanto, la agenda de hoy va a ser un poco comprimida y la he puesto como si estuviéramos en el Mundial de Fútbol. Habrá una primera parte sobre digitalizar, implantar e implementar, y veremos un poco estas diferencias según mi opinión. Habrá una segunda parte de para qué una transformación digital. También qué estructuras hay en los gobiernos BIM y escuelas BIM en estos momentos, y unas leyes y unas normas en las cuales en la prórroga intentaré, si tengo un poco de tiempo, hablar, ¿no? Empezamos por este primer verbo que no existe en español, en castellano, que es digitizar, y viene quizá de la palabra digitize en inglés, que de alguna manera significa convertir algo analógico y convertirlo en algo digital. Entonces, significa, por ejemplo, cuando nosotros escribimos en un papel como este y nosotros lo pasamos al ordenador y estamos digitizando, no digitalizando, digitizando un elemento físico a un elemento virtual en este sentido, ¿no? Por lo tanto, estamos pasando de algo duro, digamos así, a algo digital dentro de un ordenador o dentro de un ecosistema computacional, ¿no? Claro, en el momento en que nosotros hicimos esto, yo me di cuenta, fue algo muy interesante porque me hice mi gemelo digital, pero no era un gemelo, como os decía antes, en el que yo podía interactuar. Y eso yo creo que es lo que deberíamos cambiar sumamente entre nosotros. Sumamente me refiero desde el punto de vista de llegar a entender muy bien para qué sirve el BIM, ¿no? Esta interacción
que existe con mi elemento digital, pero no que pueda llegar a interactuar, nos lleva a un segundo verbo que es digitalizar. O sea, digitizar, digitalizar. Y digitalizar ya normalmente ya significa esta transformación digital, porque ya estamos hablando no solamente de un producto en sí, sino de un mecanismo que estamos digitalizando. Por lo tanto, digitalizar es utilizar distintos y por lo tanto es pensar, digamos así, a algo, como decía David Barco, algo líquido o algo gaseoso. Aquí pasa a otra manera de entender cómo es esta digitalización. Veamos, por ejemplo, en el caso en la televisión, ¿no? Si alguno de vosotros tiene Netflix, pues fijaos cómo hemos cambiado totalmente la manera de interactuar con nuestro televisor. Antes teníamos un canal, teníamos 2 canales, teníamos 3 canales. No, escogíamos ese canal, pero no podíamos interactuar, ¿no? Ahora tenemos una biblioteca de todos los programas y series que existen en el mundo. Los podemos escoger en cualquier idioma. Podemos además, de alguna manera, incluso valorarlos, o sea, poder poner que este me gusta mucho doble o este no me gusta, etcétera. Esta interacción significa que ya hemos pasado de una televisión de emisión visual a una emisión digital. Y por lo tanto, los procesos, los procedimientos que estamos trabajando para esta digitalización es totalmente distinta, ¿no? Como siempre, me gusta ir aportando algunos documentos. Este es un documento para mí fundamental que es de Arto Kiviniemi. Él fue el motor del BIM en Finlandia. Pensad que este señor en 1992, mientras nosotros en Barcelona estábamos celebrando los Juegos Olímpicos, este señor estaba empezando ya a pensar de qué manera tenía que implantar y mejorar para hacer una mejor y eficiente construcción temas como el BIM, ¿no? Pero fijaos aquí este punto que dice Business Driven Adoption. Y este para mí es el eje fundamental de esta explicación que os quiero hacer, ¿no? Es el BIM entendido no como una expansión digital de algo real, sino de que realmente implica un cambio de un modelo de negocio. También en este paper de MacroBIM Adoption de Bilal Sukkar y de Mohamed Kassem, uno en Australia y el otro en la Universidad de Northumbria en el Reino Unido, empezaron a pensar en de qué manera el BIM se estaba introduciendo en el mundo. Y es súper interesante ver cómo aquí, bueno, la distinción entre distintos países, pero si miramos abajo dice Modeling Technologies, que esto es el BIM, pero después se dice Modeling Processes, Modeling Policies, Collaboration Technologies, Collaboration Processes, Collaboration Policies, Integration Technologies, etcétera, etcétera, etcétera. El BIM es Modeling Technologies. Y esto para mí es esta digitalización. El BIM, tenemos esta gran suerte, nos ayuda a digitalizar activos infraestructurales o inmobiliarios. Pero hemos de pensar que para una transformación digital necesitamos los otros 8 componentes que ya Bilal Sukkar en 2015 y Mohamed Kassem en el 2017 en distintos papers nos hablaban de una manera distinta de implantar. Y ahora vamos a intentar ver qué diferencia hay entre implantar e implementar. Nosotros cuando implantamos el BIM en cualquier ente público o privado, lo que hacemos es coger uno de estos, bueno, tomar uno de estos softwares e introducirlos en la mecánica de un arquitecto, un ingeniero, un delineante que necesita esta tecnología para digitalizar, perdonad, digitalizar un plano. Pero ¿cuál es la diferencia cuando nosotros hacemos una implantación o hacemos una implementación? Nosotros hemos de pensar que lo que vamos a hacer es que
vamos a crear una galaxia de softwares con una galaxia de formatos con los cuales vamos a trabajar de una forma distinta. Ya no se trata solamente de digitalizar aquel activo infraestructural o edificatorio, sino de pensar en un flujo de trabajo realmente de implantación. Ya no pensamos solamente en un modelo digital como este, cuando lo que queremos es implantar el BIM, sino que el siguiente paso, o el paso en el que esto debería estar embebido, tendría que ser este tipo de implantación, en el que distintos softwares, como veis aquí, van a ir aportando distintos flujos de trabajo para ir teniendo toda la información, todos los datos, pensando después en posibilidades infinitas que nos da esta digitalización. Esto empieza a transformar digitalmente nuestro entorno. De alguna manera, perdonad que esté en catalán, hay unas diapositivas, pero es como si estuvieran en inglés, no os preocupéis, se entiende perfectamente, pero esto fue la estrategia para la introducción del BIM en el municipio de Sant Feliu de Llobregat, en el que, fijaos cómo en un término de 5 años se estaba pensando ya de qué elementos se iban a introducir con BIM de distintos tipos. Fijaos que hay elementos constructivos, de instalaciones, etcétera, para llegar a esa transformación digital de aquel ayuntamiento. ¿Pero para qué transformamos digitalmente un ayuntamiento, un gobierno, un país, una ingeniería, un estudio de arquitectura? Pues lo hacemos porque vamos a encontrar unos usos que hasta ahora no eran posibles obtenerlos de forma habitual, de la forma tradicional. Esto, EINA significa herramienta, y este municipio lo ha convertido el BIM en una herramienta municipal. En realidad aquí se ve, como hemos visto con AK Software con Roberto Natale, hay unos sistemas de instalaciones que están conectados mediante Internet of Things y se pueden manejar desde algo tan sencillo como si fuera un móvil. Pero también se introduce SketchUp, por ejemplo, para poder hacer unos elementos BIM de cada uno de los 64 activos, de los 64 edificios que ellos tienen, para empezar ya a canalizar maneras de activos inmobiliarios de una forma distinta. Y se habla ya de una convención, como decía David Barco, empezamos a coser lo que se necesita para poder trabajar conjuntamente. Hay estudios previos, modelos de datos, recursos de la Diputación de Barcelona, pruebas de pilotos, modelos de gestión, que todo esto va a introducirse en este para qué la transformación digital. Normalmente, si alguien viene de nuevo hacia el BIM o tiene un contacto ahora reciente, el BIM principalmente sirve para iniciar esta transformación digital de la construcción. Esto es la típica gráfica de la evolución de la productividad en todos los ámbitos industriales y en el de la construcción, y vemos que la mala noticia es esta, que nosotros tenemos precisamente una mala productividad, bajando de esa horizontal que hubiera sido por lo menos tener una productividad sin crecimiento, pero tener una productividad menor a la que teníamos hace 60 años. Por otro lado, podemos ver si nuestra construcción está digitalizada, y podemos verlo aquí. La construcción es el penúltimo de los sectores industriales, si se puede llamar así, entre todo el ámbito productivo de la construcción productivo de un país. Esto está hecho por McKinsey y es fruto de estadísticas a nivel mundial, a nivel global. Y la construcción tiene esta digitalización. Por lo tanto, esta transformación digital ya no es que sea algo importante para nosotros, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo la digitalización está directamente involucrada y correspondida a la productividad. Por lo tanto, digitalización y productividad
es algo que va unido. Podemos ver otra vez cómo el sector de la construcción vuelve a ser el penúltimo. O sea, es como estamos tan poco digitalizados, tenemos tan baja productividad. Y por lo tanto, ¿para qué esta transformación digital? Para cambiar esta realidad. Esta realidad también, este para qué, se puede conjuntar con los temas de sostenibilidad. Esta sostenibilidad significa, podemos ver aquí los cambios año a año de las temperaturas en todos los países del mundo y vamos viendo cómo vamos perdiendo el color azul y vamos hacia el naranja. Este naranja se va oscureciendo y llega al rojo. Esto significa que vamos a tener precisamente una presión ambiental muy, muy fuerte. ¿Y para qué ha de servir esta transformación digital de la construcción? Pues para poder medir y actuar sobre los edificios de la forma más fácil posible. Nosotros vamos a tener a través del dato, a través del BIM y estas conexiones como las que nos ha enseñado Roberto Natale, esta capacidad para modificar el comportamiento de nuestros edificios. ¿Para qué la transformación digital? Pues esto recientemente, de esta misma semana, ha aparecido esta noticia. Se hace un testbed, una prueba piloto en Suecia para contratar toda una construcción fossil free, o sea, sin ningún tipo de utilización de combustible fósil. Y por lo tanto, lo que habéis visto, esta máquina que hemos visto, está electrificada. Este bulldozer no funciona con combustible basado en petróleo. Ya sé que en Venezuela sois ricos en petróleo, pero Europa no lo es. Y vamos hacia una electrificación galopante para intentar aminorar estas emisiones de CO2. Por lo tanto, es un fossil free contracting y casi se podría decir que es casi como un CO2 free contracting. Y esto lo podemos hacer si lo medimos. Estas mediciones es para lo que sirve el tener este tipo de implementación, ya no de implantación BIM, sino de implementación BIM. Y lo mejor es daros ejemplos, ¿no? Aquí veis cómo el BIM, esta digitalización, nos sirve para seguir campos electromagnéticos, utilizar radagramas para ver qué hay en el subsuelo, también utilizar toda aquella información que tengamos de CAD 2D y 3D, poder utilizar GeoJSON, porque aquí ya hemos visto algunas intervenciones diciendo lo imprescindible que es unir el BIM con el GIS. ¿Por qué? Porque vamos a tener planos de este tipo en los que las infraestructuras que se depositan encima del territorio podrían estar perfectamente diseñadas con BIM y depositarlas en nuestra cartografía digital geográfica de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, estas acciones, cuando nosotros vayamos hacia este gran título que tiene esta convención, que es el de normativización, el de la legislación, el de generar jurisprudencia alrededor de esta digitalización, hemos de tener muy clara para no errar en este sentido. También, por ejemplo, este es un ejemplo en Escocia de cómo se hace el procurement, de cómo se hace las licitaciones y las contrataciones y de alguna manera este uso de los soft landings, esta importancia de la que la transformación digital llegue a todo el conjunto, a toda la base de todos los que estamos trabajando en el sector AECO. En Finlandia ya existen lampistas, fontaneros, yeseros utilizando este mecanismo para poder utilizar los modelos BIM cargados aquí. Y esta imagen para mí es fundamental porque es la evolución hecha por una ingeniería que se llama IDOM, en la que vemos cómo de tener equipos que están conectados externos a lo que es la base de un proyecto de una construcción, empiezan a reconvertirse en algo así como una ameba que necesita de también una formación distinta. Y esto, por ejemplo, también Leonardo tuvo contacto con Inesatec, que es una escuela comandada también por gente venezolana que se encuentra en Barcelona y que desde una forma muy dedicada a las infraestructuras están introduciendo una nueva manera de entender el BIM, ¿no? Una manera en la que
la contratación, incluso se llega ya no solamente a conocer de qué manera se ha de realizar la digitalización de ese activo, de ese proyecto, sino a la manera también de esta contratación, este concepto alliance, de esta contratación colaborativa, estos aspectos legales de estas contrataciones, porque desde el ámbito público es donde se puede generar y se puede tomar este riesgo para cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Esto es fundamental para ir entendiendo que tenemos una manera o no estamos delante de una manera de gerenciar la operativa y de financiar estos proyectos de una forma distinta. Y esto también es parte de la transformación digital. Y para ello tenemos ahora nuevos documentos, como este nuevo libro que ha lanzado Leonardo Mata de DataLine, en el que he tenido el honor de prologar, pero la importancia de empezar a tener estos documentos y que estos documentos se conviertan en aspectos normativos, legislativos, jurisprudenciales para cambiar el ámbito donde estamos trabajando, ¿no? Yendo a estas leyes y normas, ya para intentar ir acortando el tiempo, fijaos cómo en España tenemos una ley de la administración electrónica. Se pide desde Europa que todas las administraciones de los Estados miembros sean electrónicas. Y eso significa que ya no podamos entregar ningún papel a la administración pública y todo sea en un formato electrónico o digital. Y eso significa empezar a adoptar otras estrategias para otros temas, ¿no? Por ejemplo, aquí, fijaos cómo se apela al procedimiento administrativo electrónico, a normas técnicas de interoperabilidad, este Open BIM que estaba hablando Roberto, y esta importancia de que el Open BIM y un formato como el IFC sea reconocido para entrega de documentos en el ámbito público, cosa que en España solamente ocurre con el PDF, el .dwg y el .pdf. Por lo tanto, hemos de integrar este .ifc en esta normativa para poder hacerlo así. Pero hemos de pensar también en estos, como veis aquí, sistemas de verificación, cómo se hace la firma electrónica, cómo se firma un proyecto BIM. Y esto ha de empezar a calar dentro de nuestros gobiernos y dentro también de otro aspecto que hemos de ver como imprescindible, que son las escuelas BIM, llamémosles así, ¿no? De gobiernos BIM, os traigo dos ejemplos. Uno europeo, el EU BIM Task Group, que trabaja para esta introducción de la implementación del BIM en cada uno de los Estados miembros, y con una segunda publicación que habla de los beneficios y las capacidades que tiene el BIM al ser introducido en estas mecánicas. Pero después también vosotros en Latinoamérica tenéis unos ejemplos magníficos. Uno, por ejemplo, es el de Red Gobiernos BIM en Latinoamérica, o, por ejemplo, esta iniciativa BIM que precisamente ayer cerró una iniciativa que yo encuentro interesantísima, que es cómo poner de acuerdo 13 ámbitos universitarios distintos en el país de México para introducir el BIM dentro de sus sílabos, ¿no? La importancia de no solamente tenerlos en los posgrados, sino también en los grados. O, por ejemplo, estas imágenes esto es en el Reino Unido, de cómo aprender a utilizar una grúa de forma virtual. Veis que el chico está aprendiendo, pero con una tablet, unas gafas de realidad virtual y unos comandos. O sea, esto cambia completamente la manera de formarnos y, por lo tanto, esta es una de las partes de las claves de transformación digital con las que quiero terminar esta aportación. Lo interesante de esta clave de transformación es cómo toca la parte de programación, esta parte de unir territorio y ciudad, y esta parte de pasar de la construcción a la fabricación. Cada uno de estos puntos nos llevaría a hacer unas presentaciones similares como esta, ¿no? Pero para que entendamos, y si os puede servir de aportación para esta idea de cómo normativizar un país en el ámbito BIM, yo recomendaciones a realizar sería entender
del proyecto y obra, sino ir que sería su deconstrucción. Por lo tanto, es fundamental tener los mejores datos, porque vamos a estar hablando no solamente de 1 año o 2 años cuando se hace un diseño, o 2, 3, 4, 5 cuando se hace una construcción, sino los 100 años siguientes en los que vamos a estar utilizando esa infraestructura. Y también hablo de adelantarse al POE. El POE es un concepto de Post-Occupancy Evaluation, la manera de entender si lo que hemos construido, lo que hemos proyectado es bueno o no. Y para eso hay un nuevo rol que desde aquí yo creo que también se debería integrar en las normativas. Hay distintos países que lo están haciendo, que es el programador de procesos. Tenéis un gran ejemplo de BEP en el BIM desde Venezuela, habiendo estudiado entre 60 70 BEPs de todo el mundo. Esto es una, digamos así, Biblia sobre el BEP magnífica, pero también necesitaríamos un CDE Manager, un Common Data Environment Manager, una persona que hiciera que los datos no se pudieran perder, que los datos no estuvieran repetidos, que no fueran únicos, que fueran fiables y que fueran actuales. Y para eso, estos nuevos roles que han de aparecer dentro de nuestras universidades y dentro de nuestras leyes. Con el GIS y el BIM, fijaos que necesitamos automatizar ya procesos. Estábamos hablando de que esta transformación digital es una transformación digital de procesos. Por lo tanto, permisos, licencias, todo esto se ha de hacer en un formato digital y nos ha de llevar a ayudarnos a cumplir toda una serie de criterios. Yo he colocado aquí, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, como podríamos tener otros. Pero estos objetivos de desarrollo sostenible han creado, por ejemplo, en nuestros municipios las regidurías de desarrollo sostenible. Por lo tanto, aquí hablo de un nuevo rol que sería el Advanced Public Administrator, que sería el regidor, el consejero municipal, que ya ha de introducir otros conceptos dentro de su cargo, y este nuevo rol de BIM Manager, que alguien ha de ser capaz de titularse de esta manera y de certificarse de esta manera, porque es la manera en la que cada uno de los procesos de proyecto o obra de construcción vamos a poder tener una persona representando este ámbito digital. Y por último, este paso de la construcción a la fabricación. Cuando estamos hablando de industrialización, cuando estamos hablando de productividad, nos estamos remitiendo al ámbito industrial. Y podemos discutirlo esto, pero la construcción, desde mi punto de vista, no es un sector industrializado. Es un sector en que sí que tiene algunas industrias alrededor suyo como ecosistema, fabricando sus materiales, fabricando sus sistemas constructivos, pero el proceso de construcción no está industrializado. Por lo tanto, hemos de pasar ya a trabajar en ámbitos de la construcción off-site, de la construcción modular, de la construcción prefabricada, de la construcción industrializada. ¿Y esto por qué? Porque hemos de descarbonizar el proceso constructivo, porque hemos de introducir los mecanismos de la economía circular dentro de nuestro sector, y esto a su vez crea unos nuevos roles que también tendremos que normativizar, como el Construction Project Manager, como el BIM Job Captain, o sea, la persona que está dirigiendo una obra desde el BIM, o el DFMA Designer, que es, utilizamos acrónimos ingleses porque aún no tenemos en el ámbito iberoamericano for Manufacturing Assembly, o sea, ya diseñar para acometer estos proyectos tal como se acometerían en una fábrica y no en un lugar, en un emplazamiento de obra. Termino aquí mi aportación, espero que haya sido útil y estoy abierto, no sé si hay preguntas o no, pero en cualquier caso, si alguien necesita alguna de estas documentaciones que os hemos enseñado, solamente tenéis que pedirlo a Leonardo y a Pedro, y yo gustosamente os puedo enviar los PDFs de estos documentos que hemos intentado mostrar aquí de una forma muy rápida. Muchísimas gracias a todos. Bueno, es correcto, arquitecto. Cualquier duda y complemento, preguntas y apoyo, estamos aquí a la orden, tanto mi persona como el ingeniero. Muchísimas gracias por
su charla, muy contundente la frase relativo a los trámites en la administración pública de, bueno, ya no se admite un papel, todo por lo digital. Y creo que hacia eso nos encaminamos, bueno, ustedes en España que están mucho más avanzados en esto y la idea es que también nos traigamos esas experiencias positivas aquí a Venezuela. Es el propósito de conferencias como esta de Hablemos BIM, que en su cuarta edición es Hablemos BIM Iberoamérica. Muchísimas gracias por su participación, ingeniero Mata. No sé si quiere unas palabras de cierre. Gracias a Ignacy, por supuesto, por esta presentación, pero más que por esta presentación, por la orientación que nos ha dado en estos últimos 5 o 6 años, que la hoja de ruta BIM que estamos trazando en Venezuela sigue pues en esa metodología y metódicamente, porque si bien que lo diré luego en la presentación que voy a hacer, yo digo, Ignacy, bueno, yo decía que en Venezuela estábamos a 10 años de BIM, ¿no? Y queremos acortar esa brecha, ¿no? Porque España hasta el momento creo que tiene más de 10 años en ese proceso de adaptación y queríamos aprovechar esas experiencias. Esa es la idea de no esperar 10 años de las experiencias que ustedes han vivido en una dirección y en otra para avanzar más rápidamente. Y eso ha sido el gran aporte que hemos recibido en España directamente de viva voz, tanto de tu persona como la gira que coordinamos por allá, tratando de acortar esas iniciativas exitosas que tienen allá en España para traerlas a Venezuela. Y esa hoja de ruta BIM la llevamos pues siempre como una bitácora consecuente. Ya tenemos los trámites de leyes, o sea, estamos haciendo no voy a decir una copia al carbón, porque tampoco es así, no tenemos nuestra propia manera de enfocarlo, pero sí los pasos exitosos que ustedes están dando en este camino. Bueno, lo importante yo creo, Leonardo, es intercambiar estas experiencias e ir viendo cada uno tiene una cultura distinta en su país, una manera de funcionar distinta. Extrapolar directamente experiencias de países como Finlandia o Singapur o Corea o Estados Unidos o Reino Unido o Francia o la misma España. Todo lo podemos hacer, pero yo creo que desde el debate, desde el estudio, desde el análisis para hacerlo bien, yo creo que es la mejor oportunidad. En este caso, llegar un poco más tarde puede significar poder acelerar muchísimo este proceso, ¿no? Porque otros ya han abierto el camino y entonces es aprender perfectamente qué caminos pueden ser los nuestros y adaptarlo a nuestra manera de hacerlo, ¿no? Ok, bueno, Ignacy, perdón, nos veremos allá en el Rewill. ¿Cómo se prepara cómo se preparan ese Rewill Madrid? Bueno, pues en estos momentos está funcionando muy bien. Hemos tenido que volver a ampliar con un pabellón nuevo. Doblamos la capacidad de la feria. Estamos pensando en más de 400 empresas en este momento y más de 20.000 asistentes. O sea que desde aquí también, todos aquellos que viajen desde Latinoamérica, no dejéis de contactarme porque os facilitaría una VIP Premium Pass valorada en este caso en 400 euros, pero ya que yo soy el director del Congreso y me tocan unas, las puedo dedicar a todos aquellos que vengáis y hagáis el esfuerzo por venir a Madrid durante son los días 28, 29 y 30 de marzo. O sea que si lo hacéis y venís a Madrid, a España, por favor decídmelo y vuestra entrada en Rebuild la tendréis. Ahí vamos a hacer, Ignacy, un mecanismo para hacer una especie de estos webinars que nosotros hacemos y hacemos una rifa, un sorteo entre los que quieran ir, si te parece, ¿no? A los eventos. Perfecto. Y bueno, nos vemos allá, si Dios quiere. Perfecto. En marzo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tienes tu reconocimiento, Ignacy, de parte de que el colegio te transmite el agradecimiento, el presidente del colegio, y además te dimos, bueno, un reconocimiento especial en octubre por este gran apoyo que nos ha dado a Venezuela. Infinitas gracias, Ignacy. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias por haber contado conmigo.